Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial de cómo realizar invitaciones interactivas con link de confirmación, ubicación, agenda de eventos en Canva. Para ello nos vamos a Canva, que es esta plataforma online. En la parte superior en el botón hacemos clic en crear un diseño y automáticamente desplegamos y nos vamos a la parte inferior, en este caso a tamaño personalizado. Hacemos clic, ingresamos en este caso las medidas. Yo voy a trabajar con centímetros y voy a ingresar la medida en este caso de la invitación, que ustedes lo pueden variar. En este caso yo voy a hacer de 10 por 15 centímetros y crear un diseño. Una vez que está listo ya el tamaño del lienzo, me voy a subidos y en subidos voy a seleccionar todas las imágenes en PNG. En la parte superior les dejo el link de un tutorial de cómo yo he realizado las imágenes en PNG en alta resolución, que lo pueden hacer desde cero. Una vez que tengo listo, selecciono todos los elementos, le doy clic en abrir y automáticamente se me va a cargar de esta manera. Una vez que está cargado, yo hago clic sobre este fondo, que lo voy a utilizar como un fondo. Lo amplío por todo el tamaño de la hoja. Una vez que está listo, voy a arrastrar cada uno de estos elementos simplemente con un clic y automáticamente se me va a aparecer y lo voy ubicando de esta manera. Voy a trabajar con zoom ubicando todos los elementos. En este caso, esta casita que tiene una circunferencia transparente para ingresar la imagen, una imagen personalizada del cumpleañero. Este elemento lo voy a traer al frente. Este elemento lo voy a ampliar. Para trabajarlo mucho mejor y moverlo, los voy a agrupar. Voy a ingresar este otro elemento. De esta manera voy construyendo la invitación. Ahora selecciono todos los elementos y lo voy a proceder a agrupar. Ahora este logo en la parte superior. Y bueno, va quedando de esta manera. Ahora encuentro esta imagen que viene a ser una imagen del cumpleañero. Me voy a elementos, en marco, voy a seleccionar este cuadrito. Y voy a seleccionar esta circunferencia que viene a ser de imagen para colocar la foto dentro de esta circunferencia. Ahora me voy a subidos. Esta es la imagen del cumpleañero, por ejemplo, simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a soltar en la circunferencia. Ahora doble clic y voy a ampliar la fotografía. Arrastrar a la circunferencia en la parte superior. Y todos estos elementos los voy a traer al frente. Ahora me voy a texto. En este caso voy a seleccionar una fuente tipográfica, por ejemplo voy a trabajar con esta, porque es similar, o puedo escoger otro texto. Yo voy a suprimir la parte superior que no me va a servir. Modificando el texto me voy a la parte superior en este botón. Y bueno, cuando yo subo imágenes automáticamente se me va a formar la colorimetría. En este caso yo voy a seleccionar uno nuevo. Voy a tomar el color con el cual estoy trabajando para poder mimetizar el texto. Voy trabajando de esta manera, siempre voy a trabajar con zoom para apreciarlo mucho mejor. Me voy a efectos y le voy a dar este efecto de flotante. Y bueno, va quedando de esta manera. A continuación voy a ingresar todos los datos que están en la parte inferior, son datos simples, en este caso por ser digital. Voy a trabajar con esa tipografía. Y voy a cambiar el texto. Yo voy a tomar el color del logotipo, para esto me voy a esta sección y con el cuentagotas voy a tomar el color. Ahora me voy a efectos, le voy a dar un efecto de fondo y voy a seleccionar el color que viene a ser el mismo del logotipo. Para ello nuevamente con el cuentagotas voy a tomar el color. Lo ubico de esta manera. Ahora voy a continuar con todos los demás textos adicionales, que son la dirección, el lugar. Me voy nuevamente a texto, agregar caja de texto, arrastro a la parte inferior y voy a cambiar el texto. Voy a trabajar con esta tipografía y bueno, voy a escribir todos los datos que corresponden. Control C, Control V de este elemento, puesto que simplemente lo voy a modificar y voy a mantener el formato para confirmar la asistencia.
Este es el cuadrito, el botón de confirmar asistencia. Me voy a efectos y de igual manera voy a tomar el color y voy a proceder con todo el cambio. Igual de este texto voy a cambiar simplemente el color. Y bueno, en efectos también le voy a dar un efecto de intensidad para que se me aprecie mucho mejor. Y bueno, ahora que está listo me voy a elementos. Si es que yo deseo, por ejemplo, puedo seleccionar acá todos los iconos. En este caso yo estoy trabajando ya con iconos prediseñados que también se los estoy compartiendo en la casilla de descripción para que ustedes lo puedan dar uso. Y con Zoom lo que voy a hacer es alinear donde corresponde cada uno de los iconos. Voy a trabajar en este caso con los iconos y voy a proceder a unir cada uno de los iconos con los textos y distribuirlo adecuadamente por este espacio. Entonces, en este caso, para ser linkeados, los textos deben ser independientes, como en este caso yo lo he hecho cada uno de manera independiente. Y bueno, en este caso para linkearlos voy a trabajar con Zoom. Simplemente hago clic derecho y voy a seleccionar enlace. En este cuadro voy a ingresar el link. Ahora en este caso ese es el link de confirmación que es de WhatsApp. Yo voy a trabajar con Crea Link, que es una página que les estoy dejando también en la casilla de descripción. Simplemente vamos a poner nuestro número y el mensaje y automáticamente genera el link. Copiamos este link o en la parte inferior dice copiar link. Copiamos el link, nos vamos nuevamente y con Control V y Enter para agregar el enlace. Ahora está listo nuevamente con el siguiente elemento que es de ubicación. De igual manera, clic derecho y vamos a enlace y vamos a copiar el link, en este caso de Google Maps. Ya estoy en Google Maps, voy a ingresar la dirección, me voy a compartir, voy a copiar el enlace y nuevamente retorno. Control V y Enter para agregar el enlace. Ahora que está listo nuevamente con el caso de este elemento, yo he creado el evento en Google Calendar. En este caso pueden crearlo de esta manera para que las personas puedan agendar. Y bueno, guardamos y para compartirlo nos vamos clic y publicar evento y copiamos este link. Una vez copiado el link nos vamos nuevamente, nos vamos a enlace y copiamos el link. Y habiendo finalizado ya este pequeño diseño nos vamos a archivo, nos vamos a descargar. En tipo de archivo vamos a seleccionar, en este caso yo PDF estándar, o también pueden seleccionar impresión si en caso desean imprimir. En este caso yo voy a seleccionar estándar y en descargar. Automáticamente se me descarga en la parte inferior. Voy a abrir el archivo y me queda ya linkeable si es que yo paso por ejemplo el mouse. En este caso ya es la previsualización de la invitación cuando yo se lo envío por WhatsApp y me queda de esta manera. Espero que les haya gustado este proyecto que es muy sencillo. No olviden de suscribirse, cualquier comentario me lo dejan saber y bueno, nos vemos en próximos proyectos.